Hoy vamos a estar hablando acerca de el fin, lo que se llama en teología la escatología, que es como el estudio de los últimos tiempos. Eh, Esa no es una expresión eh, propiamente, o sea, no es algo que sea más tanto de la Biblia, sino la palabra escatología viene del griego eschatos, que es último, y tiene que ver con qué esperamos nosotros al final. Mateo 24 es el texto clásico, como lo decía ahorita Elizabeth, es el texto clásico que contiene un anuncio escatológico, un anuncio que nos pone a mirar hacia el final. Y eh, en este texto particularmente, aunque en algunos otros también aparece, hay una afirmación de Jesús que nos pone a pensar mucho, nos inquieta mucho. Acompáñenme allí en Mateo 24. Mateo 24, versículos 32 al 35. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus higos, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas que ha anunciado Jesús, sepan que el tiempo está cerca, está a las puertas. Versículo 34. Escuchen bien lo que Jesús dijo. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Cuando ustedes leen eso, ¿qué les inquieta? Que han Hermana pasado muchas Claudia, generaciones, ok. han pasado muchas después de que él dijo eso. Han pasado muchas generaciones. Que era para ese tiempo, para esa generación de personas que estaban viviendo el momento de Jesús. Sí, o sea que él parece estar afirmando allí que va a volver antes de que algunos de ellos hayan muerto. O sea, el regreso de él está bastante cerca de lo que está planteando allí. El término que utilizamos ahorita, la escatología, es uno de los términos que se utilizan para hablar del fin, pero hay otro término que también está muy conectado, que es el término de la parusía. Es el término cuando hablamos de parusía, estamos hablando del regreso del Señor. La parusía tiene que ver con la venida del Señor. Ya vamos a ver que este término se interpreta de diferentes maneras, pero la gran pregunta que está aquí es lo que algunos teólogos se han hecho como la pregunta de qué pasó con o sea, el retraso de la parusía, por qué se está retrasando tanto la venida del Señor. Si entendimos lo que él quería decir o no lo entendimos. Y el domingo pasado predicamos un sermón que estaba relacionado directamente con esto y alguna cosa sucedió, por alguna razón, no sé si a quién atribuírselo, si a Dios o a lo contrario a Dios, no, no llegó la transmisión, no se pudo escuchar. Entonces, eh, lastimosamente no quedó grabado o beneficiosamente no quedó grabado, no sé cuál de las dos será, pero voy a repetir algunas de las cosas que dije ahí. Lo que dije introduciendo el sermón fue lo que yo les entrego y lo que les entregué en el sermón fue básicamente la capa o sea, lo de afuerita, no todo el estudio que está detrás de, sino solamente algo muy condensado, no superficial, sino algo muy condensado que representa más las conclusiones finales de algo del estudio que se ha hecho. No,
No voy a presentarles todo el estudio. Esas, esas conclusiones provienen de las convicciones que yo he venido construyendo a la luz de mi estudio de la Biblia. Y eso, yo decía el domingo, y lo quiero repetir acá, eso implica que posiblemente hayan cosas que algunos de ustedes que muchos han crecido en la Cumberland, en la presbiteriana Cumberland, pero también muchos, a pesar de que llegaron hace tiempo a la Cumberland, venían de diferentes tradiciones y tienen en mente muchas otras cosas, dependiendo de dónde vengan, acerca de lo que se espera al fin. Entonces, el punto es que posiblemente las conclusiones finales de lo que yo diga van a, van a moverlos o a decir, bueno, esto no se parece mucho a lo que yo siempre he creído o a lo que yo estoy viendo que por esta época que se presta tanta atención al tema apocalíptico, eh, se está diciendo en redes. Mi invitación es a evaluar todo lo que ustedes escuchan, no a la luz de lo que yo siempre he creído o lo que me están diciendo otros, sino a la luz de la misma escritura. Vayan otra vez y lean la escritura y traten de dejar que la Biblia sea la que domina cualquier convicción, cualquier cambio de visión que usted vaya a tener. Eh, Dicho eso, yo hoy voy a hacer algo en donde voy a presentarles tres posturas. En la primera no me voy a demorar mucho, posiblemente ustedes ya la han escuchado y es la que menos domino. Y voy a presentarles las otras y voy a dejarlos allí para que ustedes, a la luz de lo que ustedes mismos han leído, digan, me suena más esta. Y si ustedes dicen, no, yo simplemente voy a escucharlas y es como si fuera un buffet, voy a tomar un poquito de aquí y de allí para volver a la Biblia a leer y a entender. Esa es una buena decisión, una sabia decisión, pero no voy a darles a decirles, miren, esto es lo que ustedes deberían creer. Tal vez ustedes vayan a notar que haya unos lugares por los que yo me inclino más que otros y eso está bien. Espero que podamos trabajar con eso. Entonces, cuando se habla del tema del fin, tal vez la postura que muchos de ustedes más han escuchado es una postura que presenta gráficos como este. No sé si alguna vez han visto este tipo de gráficos. ¿Alguna vez han escuchado o han visto este tipo de gráficos? Mucho cuidado. Esto es parte de una de las posturas que más se ha diseminado, que más se ha multiplicado en el contexto de América Latina y se ha diseminado, se ha regado mucho gracias a que gran parte de los misioneros norteamericanos que viajaron hacia América Latina fueron formados bajo estas perspectivas. Esto es lo que se conoce como uno de los esquemas dispensacionalistas. El dispensacionalismo es una manera de interpretar la Biblia que empezó en el siglo antepasado con un señor de nombre John Darby y se popularizó mucho con una Biblia de estudio que posiblemente algunos de ustedes tengan o hayan leído, la Biblia de estudio Scofield, que popularizó muchísimo este tipo de interpretaciones. Lo que el dispensacionalismo hace básicamente es tratar de interpretar de manera literal algunas de las profecías que hay y tratar de dispensar, de separar diferentes etapas eh, de la Biblia. Entonces, el dispensacionalismo clásico lo que hace es separar por 7 etapas, por 7 grandes pactos. El pacto de Dios con Adán y Eva, aunque nunca
en esos textos nunca se habla de un pacto, pero ellos ven un pacto allí, que es el pacto inicial, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con, con Moisés, el pacto de Dios con David, el pacto de Dios con la iglesia, que es el pacto de gracia. Y a partir de esto, de dividir la historia, una de las grandes diferencias que tienen estas teologías con algunas de las teologías más, digamos, que han perdurado, más históricas, que tienen una tradición mayor, una de las grandes diferencias es que ellos piensan, hay dos pueblos de Dios, o sea, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios en alguna manera y el pueblo cristiano es el pueblo de Dios en una manera especial. Esta es una de las razones por las que cuando ocurren guerras que tienen que ver con el pueblo israelí del presente, hay una gran cantidad de personas que salen a hacerse preguntas acerca de si ya estamos al portas de recibir al Señor nuevamente, si el fin se va si el mundo se va a acabar, porque se sigue viendo el pueblo de Israel como el pueblo, como un pueblo aparte, como el pueblo escogido por Dios, aparte de las promesas hechas a Dios, hechas por Dios a su pueblo que se cumplen en Jesús. Este tipo de interpretaciones, como ustedes pueden ver en esta parte por acá, cogen de aquí y de allá una cantidad de versículos para armar todo un esquema y eh, y decir, aquí va a pasar esto, después va a pasar esto otro, después va a pasar esto, y básicamente es como agarrar de aquí y de allí de los versículos para armar un esquema que suena bastante inteligente, entre comillas, o sea, bastante bien armado y todo, pero que desde mi perspectiva es un esquema impuesto a la Biblia más que un esquema descubierto de la Biblia. Esa es esa es la gran diferencia. Yo el domingo dije algo y quiero repetirlo acá. Yo creo que si nosotros nos sentáramos a hablar con algunos de los personajes que ustedes ven por acá, con Isaías, Daniel, con Ezequiel, con Juan, el que escribió el Apocalipsis, y con muchos de ellos, con el mismo Pablo, nos sentáramos a hablar y le presentáramos esto, y les dijéramos, mira, ¿cierto que esto era lo que ustedes tenían en mente? Yo personalmente siento que ellos nos mirarían y nos dirían como, ¿qué es eso? Nosotros no estábamos pensando en esto. Isaías estaba pensando en el gobierno asirio, más adelante en el gobierno de Babilonia, en el imperio, o sí, el reino de Babilonia, de los asirios, que estaban atacando en ese momento y estaba tratando de entender sus tiempos y recibió palabra de Dios para darle a ese pueblo en ese momento. Apocalipsis, Juan estaba pensando en el pueblo cristiano que está siendo atacado, él está exiliado. Yo creo que la mayoría de los autores dirían, no, nosotros, a mí que me esculquen, yo no tengo mucho, no tengo nada que ver con esto, no entiendo qué es esto suena muy extraño para mí. Y de hecho, creo que muchos de los que han propuesto este tipo de esquemas estarían de acuerdo conmigo en esta afirmación. Ellos dirían, sí, los autores bíblicos no todos, pero algunos dirían los autores bíblicos no estaban viendo el panorama completo, ellos anunciaron cosas para su época, pero nosotros desde acá podemos ver el panorama completo y Dios nos ha mostrado que es así. Mi pregunta, y ya ustedes notarán que no estoy muy de acuerdo con esta, es parte de lo que les pongo ahí en el plato para que ustedes escojan, pero les voy a decir por qué no deberían comérselo. Mi pregunta para este tipo de teólogos es, bueno, entonces, ¿dónde recae la autoridad final? ¿Sobre el texto bíblico o sobre mi esquema? O sea, ¿cuál es la autoridad final a final de cuentas? ¿El texto bíblico o mi propio esquema? Porque si yo estoy diciendo que el autor bíblico
solo está viendo su parte y yo estoy viendo más que él y estoy conectando esto aquí y allá, posiblemente yo le estoy imponiendo al autor bíblico algo. Diferente sería si en el Nuevo Testamento, como pasa en muchos temas que hemos visto que el Antiguo Testamento viene trayendo, por ejemplo, el tema del templo con la presencia de Dios, el tema del culto, el tema eh, de algunos de los pactos. Perdón. Póngase tapabocas ahí para que no les llegue. Eh, por ejemplo, en Tiene- esos temas, uno ve en el Nuevo Testamento una clara redefinición. El Nuevo Testamento claramente redefine algunas de estas cosas y las reentiende en Cristo. Si en el Nuevo Testamento hubiera un esquema así claro y preciso, tal vez yo diría, bueno, es posible que todo lo que los profetas del Antiguo Testamento que se presentan como profetas apocalípticos están anunciando, pues es posible que esto tenga sentido a la luz de lo que ellos están diciendo. Honestamente, eh, honestamente no siento que esto sea algo de lo que el Nuevo Testamento presenta. Y ustedes se preguntarán, por ejemplo, Apocalipsis. Apocalipsis sí parece presentar 1000 años después tanto tiempo y todo este tipo de cosas. Ustedes ven por acá, por ejemplo, en los esquemas que ellos han creado. Pero cuando uno lee estos libros y lee la literatura apocalíptica de la época, uno nota que esto es lo común, esto es lo que hacen y esto está lleno de símbolos que no pueden ser interpretados de una manera literal porque no es la forma en la que quieren ser interpretados. Y no vamos a meternos ahora en Apocalipsis, vamos a concentrarnos en las afirmaciones apocalípticas o escatológicas de Jesús en los evangelios. No, ya Apocalipsis lo tendremos mucho más adelante. Ahora no nos vamos a meter en eso. Entonces, este es uno de los esquemas más famosos y ustedes van a encontrar personas y van a encontrar mucho material en la red que va a estar presentándole un esquema como este u otros más que hay, súper complicados y que por lo complicados que hay se ven como si fueran muy interesantes. Yo no creo que una persona sea un hereje por plantear algo así, pero yo no estoy de acuerdo. Entonces, nuevamente, es parte del plato de las interpretaciones evangélicas que hay y que ustedes pueden revisar, pero si sirve de algo mi advertencia, no es un plato que, en opinión propia, a la luz del estudio de la Biblia, no es un plato que sea lo suficientemente eh, sólido y saludable de acuerdo a lo que la palabra expone. Vamos a seguir. ¿Alguna pregunta de esta primera? Voy a presentarles solamente tres por motivos de tiempo. Yo quisiera preguntarte si este esquema eh, tiene otra posible interpretación diferente de simplemente tiempo, tiempos de imperios, de reinados, de gobiernos, de sucesos históricos. Aquí se está dando interpretación a algunos símbolos de la Biblia. Cuando dices no se puede interpretar literalmente porque son símbolos, ¿a qué te refieres? Ok, y con eso ya nos meteríamos más en Apocalipsis, pero solamente voy a mencionar que toda esta literatura apocalíptica está llena de símbolos eh, que no quiere decir que se tengan que espiritualizar, o sea, pensar que todo es algo simbólico y ya, porque efectivamente este tipo de literatura está utilizando los símbolos como un mensaje encriptado
para hablar de cosas que están sucediendo en el presente. Es normal en la literatura apocalíptica escuchar símbolos que los que están leyéndolo en el presente lo entienden. La Gran Babilonia. El que lo está leyendo, que es un lector del primer siglo, entiende que está haciendo referencia no a Babilonia, sino a Roma. eh, bueno, algunos de estos símbolos, como les digo, no quiero meterme mucho en Apocalipsis, pero están haciendo referencia a sucesos históricos reales y del presente de los lectores que están leyendo. Ya después vamos a ver un poquito más de cómo podemos interpretar temas de Apocalipsis, pero eh, el punto es que mm, el literalismo, esto es algo que no suena muy técnico, pero el literalismo bíblico no siempre significa fidelidad al texto. O sea, a veces si yo soy demasiado literal, estoy ignorando que el texto me está presentando una figura, me está presentando una imagen, me está presentando algo diferente y no estoy siendo consciente de esto. Y estoy aplicando de manera literal algo que no es, que no es para ser aplicado de manera literal. Ok, entonces en cuanto a, honestamente no tengo claro estas teologías más dispensacionalistas, ¿cuáles son algunas de las interpretaciones que le dan al tema del retraso de la parusia? ¿Se equivocó Jesús? ¿No se equivocó? La mayoría de estas tienen como estos paradigmas y a través de todos estos tiempos y todo esto logran forzar el texto para que se parezca decir otra cosa. Siguientes dos posturas. Esta es la postura del teólogo N.T. Wright, que es uno de los teólogos tal vez del Nuevo Testamento, tal vez actuales eh, más renombrados y con más fama en el mundo. Su postura, en resumen, afirma que los anuncios de Mateo 24 están menos relacionados con el fin del mundo y más relacionados con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, que es algo que sucedió mientras algunos de los apóstoles estaban vivos, y con su ascensión, con la ascensión de Jesús, después de ser resucitado, cuando Jesús asciende al cielo. Esta postura es una postura, bueno, hay muchas otras posturas y yo no les voy a presentar las posturas que son de pronto menos respetuosas del texto bíblico, aunque son posturas que en el mundo académico algunas de ellas se respetan mucho. Yo no quiero que nos metamos en estas, pero esta postura y la que continúa son posturas que son bien recibidas en el mundo académico de las personas que están estudiando la Biblia con mucha seriedad, pero también son posturas que, en mi opinión, tienen mucho valor a la luz de lo que el texto bíblico dice. Entonces, prestemos atención a lo que Mateo 24 está afirmando. Mateo 24 y muchas de estas afirmaciones de Jesús están utilizando un título para hablar acerca de Jesús. Jesús habla acerca de sí mismo como quién. Lean ustedes sus textos. El Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre. Muy bien. Por ejemplo, en Mateo 24-27, porque así como un relámpago sale del oriente y se muestra en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay dos cosas allí para prestarle atención. Uno, Hijo del Hombre. ¿Alguien se acuerda algún texto del Antiguo Testamento al que haga referencia este título? Sí, muy bien, lo tienen ahí en sus pantallas. Daniel 7, en donde hay una visión, este es uno de los textos preferidos
la literatura apocalíptica, hay una visión de cuatro grandes reinos y un anciano que presenta la venida de el uno como un hijo de hombre, uno como con apariencia humana puede traducirse, pero literalmente se ha traducido siempre como el hijo del hombre que viene en las nubes y a quien se le somete el reinado de eh, el reinado de la tierra, al quien se le somete todos los reinos. Ustedes pueden mirarlo ahí. ¿Alguien tiene a Daniel ahí abierto? Ujú. Muy bien. Entonces, ustedes están viendo lo que estoy diciendo. Si suena algo diferente, me afirman. Ahora, teniendo esto en mente y teniendo en mente que la palabra que está detrás de venida, cuando ustedes leen en español o en inglés sus Biblias, en Mateo 24-27, aparece la palabra venida, Venida. como dice en inglés. The coming of the Son of Man. Ok, la palabra que está ahí, the coming o la venida, detrás de esto está la palabrita en griego, la palabrita que decíamos ahorita, parusia. N.T. Wright, y esto no lo tengo aquí como uno de los argumentos fuertes, pero N.T. Wright presenta el tema de la parusia y literalmente esta palabra, o sea, esta palabra puede referirse a la venida del Señor, pero también puede referirse simplemente a la aparición, a el tema de la presencia en medio nuestro del Señor. Ahora, cuando conecta con Daniel capítulo 7 versículo 14, N.T. Wright afirma que básicamente lo que este texto está afirmando no es necesariamente el descenso del Señor, sino el ascenso del Señor a reinar en el trono celestial, mientras, y es como lo que el Nuevo Testamento va a plantear, el Señor subió y ascendió a reinar en el trono celestial, mientras todos los reinos de la tierra se someten a él. Pues básicamente lo que N.T. Wright plantea es que no está afirmando Jesús que el retorno de él vaya a ser, el retorno definitivo de él vaya a ser antes de esta generación, sino que la resurrección y la ascensión para reinar, como se promete en Daniel, es algo que va a ser efectuado antes de que esta generación pase, perdón. O sea, que los que están ahí presentes sí van a ver. Y eso efectivamente fue lo que pasó. Ellos vieron la resurrección, vieron la ascensión. Y si ustedes notan, yo honestamente no recuerdo si esto es parte del argumento de N.T. Wright, pero si ustedes notan ahí en sus páginas, en sus Biblias, volteen las paginitas a Mateo 28. Mateo 28, la famosa Gran Comisión, Mateo 28, 16 en adelante. ¿A qué les suena este texto? Léanlo rapidito y me dicen si les suena familiar algunas de las cosas que Mateo está planteando en la. Léanlo y lean, o después, si ya lo leyeron, déjenme, yo les leo a ustedes Daniel 7 del 13 en adelante. En esa visión nocturna, dice Daniel, vi a alguien con aspecto humano que venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Oh, lo que Enterray está diciendo. Esta imagen de la presencia de Daniel
7 es más una imagen de alguien que está siendo llevado a la presencia de Dios. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. ¿Les suena familiar el lenguaje que está utilizando Mateo en Mateo 28 del 16 al 20 y lo que está diciendo Daniel? Se me bloqueó se me paró el internet. Ah, no, Sí, todavía está moviendo. porque el Señor les dice que toda autoridad les da en los cielos y en la tierra. Ok, entonces vamos a ir diciendo así cosas. Muy bien. Autoridad. Hay un mismo Ujú. tema. La autoridad les es da, toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. Hay un primer tema que conecta. ¿Qué otro tema conecta? Am, vemos también como obediencia, o sea, sorry. It says obey everything I command, obedecer todo lo que les he mandado. O sea, aquí dice sovereign power. Ok, sí, parte No. del llamado es invitar a otros a someterse, a obedecer, y aquí en Daniel 7 tiene una implicación de se someten a su autoridad. ¿Qué otra cosa? Que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ok, ¿y ese cómo se ve en Daniel? Su dominio es eterno, Ajá. nunca pasará. Ok, Y su ok, por ahí Será- podemos ver. ¿Alguien dijo algo más? y no será destruido el reino, su reino jamás será destruido. Ok, muy bien, sí, les aseguro que estaré con ustedes siempre, dominio eterno, hay una conexión de temporalidad, como parece. ¿Qué otra cosa? Versículo 17 y versículo 14. 17 en Mateo y 14 en Daniel. Hay un tema también común. Y sí, Olga, dilo. ¿Lo adoraron? Muy bien, estoy Todos. aprendiendo a leer labios. Muy bien, muy bien. Entonces, noten que hay varias conexiones allí directas entre lo que está pasando, lo que está profetizando Daniel y la forma en la que Mateo está presentando la ascensión de Jesús, el momento en el que Jesús asciende. Es muy posible que lo que Jesús mismo está diciendo acerca de su parucia, que algunos la han traducido como venida, sea más su presencia resucitada que va a ascender y que ascendió al cielo, y efectivamente esto fue lo que pasó. De hecho, y reitero, esto no es algo que estoy seguro que N.T. Wright lo ha dicho, sino algo que noté en estos días mientras leía el texto. Noten y vuelvan sus paginitas atrás todo el tema del lenguaje de destrucción. Versículo 29, por ejemplo, del capítulo 24 de Mateo. ¿Qué pasa? Qué dice Mateo que va a pasar? Dice, pronto después de esos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y el universo entero se conmoverá. Ok. Eso es una citación del Antiguo Testamento
No, es algo que llama al- pues a la mente de los lectores algo del Antiguo Testamento, pero noten lo que pasa cuando Jesús muere. Capítulo 27, versículo 51. ¿Qué sucede? El velo del se rompió en dos, ¿Y qué más de arriba pasa? a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los 50. sepulcros, perdón. Sí, siga. Se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Ok, entonces, y ustedes pueden echar una miradita más detallada a lo que Jesús está anunciando en Mateo 24 y lo que está pasando en la misma muerte de Jesús, que es posiblemente unos días después de lo que él está anunciando según la cronología de Mateo. Entonces, noten que hay un lenguaje que uno inmediatamente transfiere al fin del mundo. Y uno está pensando inmediatamente en esto tiene que ver con el fin del mundo. Y el mismo Mateo está planteando, tanto en la muerte como en la resurrección y ascensión de Jesús, que hay algo muy parecido a lo que Jesús anunció que está sucediendo ya. Otro de los argumentos fuertes de N.T. Wright es que toda esta terminología de destrucción cósmica, de una destrucción total, es algo que está que llena las páginas de los profetas. Ustedes pueden ver por montones esta idea de la destrucción cósmica. Se va a acabar el mundo, se van a rasgar los astros, pero esa misma imagen, esa misma cantidad de imágenes está contrastada con las imágenes en el mismo profeta. En un momento está diciendo se va a acabar, o sea, se van a caer las estrellas, se va a rasgar los cielos y cosas van a pasar. Y el mismo profeta al ratico dice, y el lobo estará con el cordero y el niño jugará con la serpiente y habrá sanidad para la tierra. Es parte de lo que él dice es esto son imágenes con las que se anuncia el juicio sobre la tierra, el juicio, pero no es algo que esté necesariamente ligado a un final definitivo del mundo. Él sí cree que va a haber una segunda venida de Jesús y él sí cree que va a haber un juicio universal. Pero lo que él básicamente ha logrado a través de estos argumentos es sacar estas palabras que presentan a Jesús diciendo, esto va a pasar muy pronto, sacarlas del contexto de ese juicio futuro universal y ponerlas dentro del contexto de su regreso resucitado y su ascensión. ¿Alguna pregunta al respecto? Ahí les queda el video después para que revisen y si tienen preguntas, ahora Yo, Raquel. yo tengo una. Allí dice en el mismo capítulo 24 de Mateo, versículo 31, mandará a sus ángeles, los cuales tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los cuatro puntos cardinales de un extremo al otro del mundo. Ujú. Siempre Jesús hizo alusión a que los buenos serían separados de los malos de alguna manera al final de los tiempos, que por ejemplo cuando nos compara con el trigo y la cizaña, Ujú. que es necesario que crezcan juntas, pero después vendrá el segador y va a separar el trigo de la cizaña. Entonces, esa separación entre los justos, digámoslo así, y los injustos, o la iglesia, los fieles creyentes y los no conversos, no ha sucedido o sucede en el momento en que un justo muere y es llevado a un sitio diferente de donde son llevados los que mueren sin Cristo. Ok, la pregunta de Raquel, que tiene muchas preguntas en una misma, Mm. eh, nos lleva a la pregunta que si escuchamos bien la postura de Anti-Wright, cualquiera debería hacerse. Y es, bueno, está bien. Es posible que muchas de estas cosas hayan sucedido allí. De hecho,
otra de las cosas que él dice es, el capítulo 24 abre hablando del templo, y esto es algo que sucede históricamente en el año 70 después de Cristo, es algo que otras fuentes históricas confirman, y muchas de las imágenes que se presentan allí tienen que ver con lo que pasó en este tiempo, pero sigue habiendo preguntas sobre, bueno, ¿por qué entonces sí parece que Jesús estuviera hablando del fin del mundo, estuviera diciendo claramente es que eso está relacionado no con esto que va a pasar ahorita, sino con lo que sucederá en un final? Y eh, para eso quiero presentarles la última postura. La última postura viene de este libro, que se llama Cuando el Hijo del Hombre no vino. Es presentada por el doctor Christopher Hayes y eh, un grupo interdisciplinario que se reunió para construir una propuesta para lo que ya dijimos que se llama el retraso de la parusia. Es decir, no es que haya una señora que llame parusia y esté retrasada, no. Es decir, hay una expectativa de la venida del Señor y lleva más de 2000 años sin nada que regresa. La propuesta de ellos me parece bastante interesante y quiero que le presten mucha atención. La voy a tratar de resumir para que si hay preguntas se puedan hacer antes de que lleguen las 9, porque el fin está cerca. Ellos básicamente lo que hacen es decir, la hermenéutica mayoritaria, es decir, la forma en la que la iglesia ha leído la profecía, ha interpretado la profecía por muchos años, es pensar en la profecía bajo los términos de algunos textos de Deuteronomio que afirman que si un verdadero profeta anuncia algo, la prueba para determinar si es un verdadero profeta es que si él lo anunció, se cumpla. Esa es la interpretación mayoritaria de la iglesia a lo largo de la historia. Pero lo que ellos llaman la hermenéutica minoritaria es a lo que muy pocos le han prestado atención, que según lo que ellos mismos dicen es de lo que está lleno la Biblia entera, en términos de la profecía. Y vamos a plantear un ejemplo. Ellos hacen el ejemplo con algunos textos de Jeremías, pero el ejemplo más claro y más fácil para cualquier persona que haya estudiado, que haya sido un niño en escuela dominical en una iglesia, es el ejemplo de el profeta más famoso, más desobediente. eh, Muy bien, ese, el que se lo tragó la, el pez grande y lo vomitó. ¿Cuál es el, ¿Cuál es el punto clave de la profecía? Es lo que ellos dicen. La profecía no busca una predicción exacta de lo que va a suceder, sino más bien una reconvención o un llamado de atención a la persona del presente para que cambie su manera de actuar. Ellos presentan que en el mismo Deuteronomio y en todos los profetas, la clave para identificar si es un verdadero profeta no debería ser que lo que él anunció se cumplió, sino casi que al contrario. Que si yo anuncié algo, no se cumple porque mi efectividad se determina no porque se cumpla lo que yo dije, sino porque la gente que está acá va a cambiar de parecer, va a arrepentirse y Dios se va a arrepentir de hacerle mal a las personas. El profeta, el profeta que mejor ilustra esto, en mi opinión, para nosotros que conocemos bien la historia de Jonás, es Jonás. Jonás, eh, Jonás hace un anuncio
súper sencillo. El anuncio es en 40 días. Y si ustedes prestan atención a lo que Jonás dice, o sea, Jonás no le dice arrepiéntanse, hagan esto, tienen que hacer esto. Jonás dice en 40 días esta ciudad va a ser destruida, Nínive va a ser destruida. Y lo que pasa es que el pueblo, un pueblo pagano, se arrepiente Ujú. y Dios cambia de parecer. Dios dice, no voy a destruir a este pueblo. El profeta más eficaz es el profeta más desobediente, el profeta Jonás. Y ustedes van a notar esto por todos los profetas. Jeremías utiliza la imagen del alfarero y dice, no soy yo el dueño, ustedes son una vasija nada más, yo soy el alfarero y yo puedo cambiar y si ustedes me obedecen y cambian, yo puedo cambiar y estoy dispuesto a hacerlo por el bien de ustedes. El final de los libros proféticos es un final que a mí me parece magistral. Malaquías, que es el último de los libros proféticos en orden canónico. Malaquías 3:6, ¿qué dice? Yo, el Señor, no cambio. Por Yo el eso Señor no, ustedes, hasta ahí, hasta ahí. Yo el ujú, Señor no cambio. Y lo que alguna persona descuidada diría es, si ve el Señor no cambia, el Señor no, Dios no, nada lo cambia. Él es así, si ya decidió hacer algo, pues pare de contar. Yo el Señor no cambio, pero que continúa. sigo. Sí, ahorita sí, qué pena. No, no, no. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la Siga. época de sus antepasados se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. O sea, la Ujú. afirmación es yo no cambio. Y uno diría, ah, pues no hay nada que hacer. Él no cambia de parecer. Como cuando uno como papá le dice a los hijos, yo no voy a cambiar la orden que les di. Pero lo que dice a continuación es, yo no cambio, pero lo que no cambia es mi carácter de amor y misericordia que está siempre dispuesto a perdonar y a cambiar de parecer si ustedes se vuelven a mí. Y esto ustedes lo van a encontrar por todos los profetas. Entonces, lo que Christopher Hayes y, y su banda de nerdos académicos hacen es aplicar esta hermenéutica, que es la hermenéutica minoritaria en la iglesia, es la forma de leer, o sea, la interpretación que menos prevalece en la iglesia, pero es la hermenéutica mayoritaria en la Biblia, aplicar esta hermenéutica a las palabras de Jesús y decir, efectivamente Jesús sí dijo que iba a volver en el primer siglo, o por ahí cerquita, pero el hecho de que no haya vuelto es evidencia de que es un profeta verdadero, porque él no estaba buscando que su profecía se cumpliera de manera exacta, sino estaba buscando el cambio de un pueblo que se volviera a él. Esa es, y obviamente esto es de una manera muy, muy, muy por encima la postura de ellos. Ustedes pueden buscar el libro, comprarlo y leerse todo aunque es algo muy denso, pero, eh, pero básicamente la propuesta, ya te voy a dar la mano, Raquel, eh, la palabra, perdón, eh, la mano no te la puedo dar desde acá. La propuesta es, y a mí me parece que es una propuesta que por lo menos si no vamos a estar de acuerdo con ella para aplicarla a las palabras de Jesús, sí es algo que nos debe llevar a mirar la profecía desde la óptica que la profecía plantea. Y esto aplica no solamente para los profetas del Antiguo Testamento, sino también para las palabras que tienen
un estilo de profecía predictiva en el Nuevo Testamento. La predicción no es el centro de la profecía. El centro de la profecía es el arrepentimiento, es el buscar que la persona cambie. O sea, ustedes no van a encontrar ese tipo de ministerios proféticos de la época, que es más bien el ministerio de la adivinación, de yo le voy a decir a usted cuántos novios va a tener y cuándo se va a casar y cuántos carros va a tener y todas esas cosas. Eso no lo van a encontrar en la Biblia. La Biblia, la Biblia sí tiene ese tipo de profetas que predicen el futuro, pero la mayoría de estos momentos en los que se predice el futuro está anclado a arrepiéntanse ahora para que no pase lo que está por venir. Arrepiéntanse ahora, vuélvanse a Dios porque Él se volverá a ustedes. Y ustedes pueden leer Jeremías, pueden leer Malaquías, pueden leer Isaías, pueden leer los profetas y notar que esto es parte de lo que está allí. Lo que estos académicos hacen es aplicar esto a las palabras de Jesús y decir, el hecho de que él se haya retrasado en su regreso no implica que se haya equivocado en su predicción o en su afirmación, implica que nosotros deberíamos estar menos despistados, que fue parte de lo que dije el domingo, menos despistados por fechas, por cuándo, y más concentrados en cómo nos preparamos para el regreso, en qué es lo que nos corresponde hacer como pueblo de Dios. Muy bien, ahora Mm. sí, preguntas. Sí, me acordé, me hiciste acordar de un texto que necesito que por favor me ayuden a entender. Números 24, em, perdón, 23:19. Déjame yo reviso. Si crees que es algo que... Números 23:19, ¿lo puedo leer? Sí, Dice, dale. dice, en casi todas las versiones está igual, no cambia mucho. Ah, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ujú. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Muy Otra bien. versión dice, Y de esos textos hay por montones, perdóname que te corte. Puedes mirar, pueden mirar rápidamente el más clásico en este tipo de preguntas, que es primero de Samuel 15. Prim- versículo, primero de Samuel 15, déjenme, 29. 9. Primero de Samuel 15, 29. Dice, en verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. ajá, Y en el mismo texto, um, Malaquías 3:16. Malaquías 3:6. 3:6, pero en ese momento estamos en primero de Samuel, rápidamente, primero de Samuel 15, 29. 29, que dice, no es, no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepientan. Se me perdió el otro, perdónenme. Así, Marcos, que yo miedo. 15, el 11, perdón, 15, 11, aquí lo tenía escrito y todo eso. ¿Qué dice? En el mismo capítulo, 15, 11.
Se arrepintió de escoger a Samuel como rey, Muy bien. En el mismo porque, capítulo dice que se arrepiente y dice que no se arrepiente. ajá, y también se arrepintió de haber creado al hombre cuando mandó el diluvio, y por eso envió Eso el te iba, diluvio. eso te iba a contar. Entonces, Sí, y cuando iba a destruir al pueblo o lo iba a castigar y Abraham intercedió por ello, fue Moisés que intercedió y lo Moisés. convenció. Dios se arrepintió y no los castigó Muy en bien, el entonces, desierto. esa es una de las evidencias de que leer la Biblia no es, o sea, no puedo yo encasillar a Dios y decir esto es o esto no es y pare de contar. Es, no es tan simple entender quién es Dios. Y si fuera tan simple, no sería Dios. Si fuera tan simple y si lo lograra hacer caber en mi mente, pues no sería Dios. Pero una de las cosas bellas, y yo les he reiterado una y otra vez, el hecho de que el texto, la Biblia es texto antiguo, una de las cosas preciosas es que cuando uno mira en las cosmovisiones, las ideas que tienen las personas antiguas acerca de Dios, uno no se va a encontrar con un Dios misericordioso, con un Dios que es abundante en amor. La palabra en hebreo es Gesed, que es una palabra que no tiene una traducción fácil. Y yo no soy experto en hebreo, pero los expertos en hebreo dicen es una palabra que no es fácilmente eh, traducible al español o al inglés. Lo traducen como eh, amor abundante, eh, misericordioso y de otras formas, pero el punto es, una de las cosas preciosas de estudiar la Biblia es que primero nos hace más humildes, nos lleva a reconocer, yo soy simplemente un estudiante del gran Dios, no puedo abarcarlo en mi mente. Y segundo, nos lleva a encontrarnos con un Dios que contrasta totalmente con las ideas que nosotros tenemos. Nosotros queremos encasillar a Dios en eso, en un paradigma. O cambia o no cambia, ¿cuál de las dos? Pero es más complejo que eso. Y lo precioso es que esa complejitud, es eso tan complicado, tiene que ver directamente con el amor que nos tiene a nosotros, con el anhelo de que nosotros nos volvamos a Él para Él volverse a nosotros, con el anhelo del cambio. Y obviamente en estos casos, tanto en Génesis 6 como acá en Samuel, pareciera ser lo contrario. Me arrepiento de haber hecho a el hombre o me arrepiento de haber hecho esto. Y de alguna u otra forma también manifiesta el dolor del corazón de Dios. No es un Dios, no es una máquina, es un Dios que siente, que le duele. Y creo que, creo que nos hemos desviado un poquito del tema relacionado al tema de la parusia, de la venida. Y se nos ha pasado un poquito el tiempo. Tengo ahorita otra, otra reunioncita, entonces, si ustedes, quería preguntarles, voy a parar de grabar aquí ya. Señor los bendiga a los que están por YouTube en el futuro.